Y el presidente reelecto de Ecuador, Daniel Noboa, en su gira por Europa y para una entrevista para la AFP, pues vea, dice que no hay problema en restablecer relaciones diplomáticas con México, con la presidenta Claudia Sheinbaum, pero siempre y cuando no toque liberar a Jorge Glass, porque a la final, recordemos que el problema diplomático entre Ecuador y México surge primeramente porque México le da cabida, refugio a una persona como Jorge Glass, que es un prófugo de la justicia. No es ni perseguido político, ni la UFAR, ni nada por el estilo. Si no eso, no iba a decir otra palabra, pero está demasiado dura, pero es la verdad, delincuente, más claro, eso. México le dio cabida en su embajada y pues Ecuador ingresó a la embajada, tomó a Jorge Glass, lo llevó a la cárcel. Y ese fue el motivo para que México rompa relaciones con Ecuador. Entonces, en una entrevista para la AFP, Daniel Noboa dice que, puchicas, sería bueno volver a tener relaciones diplomáticas, pero que la condición no sea liberar a Jorge Glass, darle el salvoconducto para que viaje a México a estar de vacaciones, como están un montón de señores de la Revolución Ciudadana, ¿no? Allá están de vacaciones trabajando, Gabriel Rivadeneira haciendo platita, entonces, felices de la vida en México. Entonces, esa es la principal condición que pone el presidente Daniel Noboa para una eventual, posible, próxima conversación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y tratar de volver a retomar las relaciones diplomáticas que se rompieron, vea, cuando Ecuador ingresó a la Embajada de México en Quito para capturar a Jorge Glass. Esta es una parte de la entrevista que la AFP le realizó al presidente Daniel Noboa en su gira por Europa. Que Israel quiere ayudar a Quito con inteligencia en la guerra contra los... El reelecto presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó el jueves que Israel quiere ayudar a Quito con inteligencia en la guerra contra los cárteles que desangran al país sudamericano. El joven mandatario realizó una gira por Europa y Oriente Medio en la que busca aliados internacionales en su guerra contra el crimen organizado. Hemos hablado con el gobierno de Israel para cooperación en inteligencia, cooperación en seguridad en puertos y fronteras. Ellos son expertos en protección de fronteras, así mismo como en seguridad de puertos. Para nosotros eso es esencial, ya que por ahí en las zonas o en las rutas hacia los puertos es donde está la violencia. La nación andina de casi 18 millones de habitantes está envuelta en una sangrienta guerra territorial entre narcos y mafias internacionales rivales que se disputan el tránsito de cocaína. Durante una entrevista en París, última parada de su periplo, Noboa se refirió a la alianza con Eric Price, fundador de la cuestionada empresa estadounidense de seguridad Blackwater. En este momento no hay un contrato con Blackwater, no hay un contrato definido. Lo que hay es asesorías. Noboa también se mostró abierto a restablecer las relaciones diplomáticas con México rotas desde 2024, pero con la condición de no liberar al expresidente correísta Jorge Glass, condenado por corrupción. Para nosotros eso de ahí es un imposible, pero todo lo demás estamos abiertos, podemos conversar y podemos trabajar juntos siempre y cuando pues, la condición no sea liberar gente sentenciada por la ley ecuatoriana. El quiebre entre México y Ecuador se produjo después de que Noboa ordenó una incursión policial en la embajada mexicana para capturar a Glass, quien se encontraba allí asilado. El gobierno de Claudia Sheinbaum en México aún se abstiene de reconocer el triunfo de Noboa, luego de las acusaciones de fraude de la otra candidata, la izquierdista Luisa González, descartadas por observadores de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. Bueno, ahí está una parte de la entrevista que le hicieron a Daniel Noboa en la AFP. Y pues, claramente dice, ¿no? Vean, México, hagámonos panas de nuevo, hagámonos amiguitos, amiguis de nuevo.
Pero no me pidan liberar a Jorge Glass, pues eso no lo voy a hacer. Recordemos que estaba revisando aquí justamente, fue el día 5 de abril de 2024. Me acuerdo claramente que fue un viernes 5 de abril, sí. Viernes 5 de abril en la tarde y noche, cuando la Fuerza Pública de Ecuador, Policía y Fuerzas Armadas, ingresaron a la Embajada de México en Quito y lo capturaron a Jorge Glass, ¿no? Lo sacaron y luego miau a Guayaquil, a La Roca. Y pues antes de campaña, el pedido principal de Rafael Correa, inclusive que pidió hasta bloqueo internacional, poco más pedía que nos invadan. Ay, increíble, oigan, la plena que Rafael Correa sí que es careto. O sea, quería que le apoyen esta vez cuando claramente Correa pedía a gritos que nos bloqueen, que poco más pedía que nos ataquen el Golfo de Guayaquil. Acuérdense, amigos. Entonces, hasta eso me llegó ahorita. A mí que me encanta hacer listados de las causas por qué perdió Rafael Correa las elecciones. Entonces ya hasta quiso que nos invadan, en otras palabras. O sea, poco le faltó decir, pucha, vea, México vaya y apropiese del Golfo de Guayaquil. Eso nomás le faltó decir. De ahí, puchicas, que nos bloqueen, que metan preso a fulanito, a menganito, Diosito santo. Bueno, 5 de abril de 2024 fue el día que la policía y las Fuerzas Armadas de Ecuador, ahí justamente ingresaron a la Embajada de México, capturaron a Jorge Glass y lo llevaron a La Roca. Desde allí, México rompió palitos con Ecuador. No tenemos relaciones diplomáticas, cerraron aquí la embajada, servicios consulares y toda vaina por el estilo. También, bueno, y hace poco Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, no reconoce la victoria de Daniel Noboa. Ni falta que nos hace, dice que al final tenemos rotas relaciones, así que ni nos va ni nos viene. No reconoce México la victoria de Daniel Noboa, apoyando a su amiguita Luisa González y a Rafael Correa, que son los que se mantienen con la tesis de que hubo un mega fraude en Ecuador y que mientras no se abran las urnas y se cuente voto a voto, ellos no piensan reconocer su derrota, el triunfo de Daniel Noboa. Vean ustedes, en una entrevista para la AFP, el presidente de Ecuador elegido, Daniel Noboa, dice que sería bueno restablecer relaciones diplomáticas con México, pero siempre y cuando no insistan con liberar a Jorge Glass. Aquí estamos hablando las plenas. Suscríbase a nuestro canal, volveremos cuando la noticia así lo amerite. Mientras tanto, vean el siguiente video.